Mis queridos hermanos y hermanas, que tengan un excelente día. Estamos iniciando un nuevo mes, el mes de agosto. Pido en oración que Dios les bendiga durante todos los días de este mes, que el Señor supla toda necesidad y les bendiga juntamente con sus familias. Es un gozo siempre escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, porque son palabras de vida que el Señor nos ofrece. Ahora nos toca hablar sobre la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Quiero decir que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, él fundó la iglesia de Filipos y la fundó por medio de una prueba muy grande que él tuvo. Había ido a Filipos para predicar el evangelio. Tuvo, antes de ir ahí a Filipos, una visión de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol, él sintió que esa visión era de Dios y entonces se encamina a Filipos. Llegan, empiezan a predicar el evangelio. Hay una mujer que por primera vez acepta a Cristo, les invita a su casa, sigue predicando, enseñando la palabra de Dios, y por la liberación que hizo de una muchacha que estaba endemoniada. Esa muchacha, que era adivina y daba gran ganancia a sus amos, después de que Pablo la liberó, ella quedó sana y no hizo más ese trabajo tan tremendo que tenía de ser una adivina. Por esta razón lo acusaron falsamente a Pablo y a sus seguidores, los metieron en la cárcel, a él, sobre todo a él y a Silas, los golpearon en sus espaldas con varas hasta hacerlos sangrar, los metieron en el calabozo de más adentro. Pero Hechos 16 dice que aún a medianoche Pablo y Silas oraban a Dios y cantaban, ¿verdad?, himnos al Señor. Dios respondió por medio de un terremoto, de tal manera que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se les cayeron. El carcelero pensó que los presos se iban a escapar. Y cuando un preso se escapaba, el carcelero tenía que pagarlo con su vida. Entonces, él agarró una espada para quitarse la vida, pero Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero, temeroso, ¿verdad?, que seguramente había oído las oraciones de Pablo y de Silas y los cantos que ellos habían entonado, temblando y temeroso, se arrodilló y les hizo una pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una hermosa promesa. Luego fueron liberados, se los llevó a su casa, y allí en su casa dice el libro de los Hechos que el carcelero se bautizó con todos los de su casa. Y fue el principio, podríamos decir, la fundación de una de las iglesias más hermosas que tenemos en el Nuevo Testamento. De modo que Pablo les escribe a los cristianos de Filipos, y ustedes van a ver que él escribe una carta muy diferente a las demás cartas que él había escrito. Una de las cosas que encontramos en esta carta a los filipenses es la palabra de gozo. Constantemente el apóstol Pablo habla del gozo que él tiene en el Señor, y también constantemente exhorta a regocijarnos en el Señor. Y miren ustedes, hermanos, esta carta el apóstol Pablo la escribe desde la prisión. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo estando desde la prisión, falto de libertad, el apóstol Pablo puede escribir esto? Pero sin embargo,
Eso es lo que hace la obra de Cristo en el corazón de cada persona. Nos da gozo. Y ese gozo no depende de las circunstancias, sino ese gozo depende de la presencia del Señor, nuestro Dios, en nuestra vida. Depende de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Y escribe esta carta, como les dije, es una de las cartas más hermosas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como en toda carta, el apóstol Pablo no deja de exhortar a vivir la vida en Cristo, una vida nueva que el Señor nos ha dado. Encontramos pues que en los primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Filipenses, ¿verdad? Él empieza a darles algunas instrucciones, recomendaciones, mandamientos, y dice, para que aprobéis lo mejor, ¿verdad? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis irreprensibles para el día de Cristo. Ya el cristiano, por la presencia de Cristo en su vida, ha dejado atrás su vida de pecado, ¿verdad? Ahora la lucha es entre lo bueno y lo mejor. Y el cristiano siempre debe tener la tendencia a buscar lo mejor, tal como dice aquí el apóstol Pablo. Luego, en el versículo 12, les dice que las prisiones que él ha tenido, ¿verdad?, han servido para bien del Evangelio. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que son llamados con el propósito de Dios. Y Pablo aquí estaba demostrando, ¿verdad?, cómo sus prisiones le habían servido finalmente para el extendimiento del Evangelio. Donde quiera que iba Pablo, ¿verdad?, él era un predicador de la palabra. Yo a veces digo que pobres soldados que estaban encadenados con Pablo, porque esos soldados aceptaban a Cristo por la palabra y el poder del Espíritu Santo que Pablo tenía. De modo que él dice, ¿verdad?, que lo que le ha pasado ha sido para bien del Evangelio. Y hay un versículo muy, muy hermoso, el versículo 21, donde está hablando, dice, si permanecer aquí en esta vida o irse con Cristo. Y dice él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un versículo que usamos mucho, sobre todo en momentos de duelo o de pruebas, ¿verdad? Pablo habla de que de todas maneras, ¿verdad?, la presencia de Cristo aquí o en el más allá siempre nos va a bendecir. Luego, en el capítulo 2, encontramos nosotros que Pablo, ¿verdad?, sigue hablando del gozo. Dice, completad mi gozo. Y en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego menciona como Cristo Jesús, ¿verdad?, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte de cruz. Y aquí hay unos versículos, ¿verdad?, que hablan de una doxología, es decir, dándole la gloria al Señor por lo que Él hizo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigos y hermanos, este es el Cristo en el cual nosotros creemos, ¿verdad? Un Cristo que vino a redimirnos, que vino a salvarnos, que murió en la cruz, que derramó su sangre por nuestros pecados, que fue muerto, pero que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Y desde allí Él intercede por nosotros.
y desde ahí Jesucristo un día volverá. Pero aquí nos habla de la exaltación de Cristo, ¿verdad? Como Cristo es superior a todo, ¿verdad? Habrá un día en que toda rodilla se va a doblar ante la presencia de Cristo y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Y en los siguientes versículos, en el versículo 12, Pablo habla de la salvación y menciona y dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Bueno, ¿cuánto costó la salvación de nosotros? El apóstol Pedro dice que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El costo de la salvación fue algo grande. De modo que si hemos recibido esa salvación gratuitamente y tuvo un costo tan grande para Cristo, nosotros debemos de cuidarla, ¿verdad? Teniendo nuestra comunión con el Señor, obedeciendo su palabra y viviendo la vida cristiana a la que somos llamados. Dios les bendiga, hermanos, y no dejen de leer esta carta a los Filipenses. Es una carta muy cortita, pero tiene versículos muy, muy hermosos. Subrayenlos ahí en su Biblia, porque son versículos que hablan de promesas muy preciosas. Que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes en este día.